pasa cuando un Estado viola gravemente los derechos de sus ciudadanos? ¿Es suficiente una disculpa pública o una indemnización? Hoy te explico qué entiende la Corte Interamericana por reparación integral y cómo obliga a los estados a asumir su responsabilidad con acciones concretas para sanar el daño, evitar la impunidad y prevenir que vuelva a suceder. Hola, soy José Correa Calderón, profesor universitario de Derecho Público, y en este canal te explicamos temas de derecho constitucional, derechos humanos de forma clara, cercana y con sentido crítico. En este video abordaremos un tema clave del sistema interamericano de derechos humanos: los mecanismos de reparación integral ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las instituciones más importantes para la protección de derechos en América Latina. ¿Qué es la reparación integral? Es una obligación que tiene el Estado cuando ha sido responsable de violar derechos humanos. No se trata solo de reconocer el daño, sino de restaurar la dignidad de las víctimas, compensar sus pérdidas y adoptar medidas estructurales para evitar que el hecho se repita. Este principio está fundamentado en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. ¿Qué tipos de medidas de reparación pueden existir entonces? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, ha construido una doctrina consolidada sobre la reparación integral, que comprende al menos 6 tipos de medidas que te las explico con algunos ejemplos. Primero, la restitución. Consiste en devolver a la víctima su situación original, en la medida de lo posible. Ejemplo, en casos de despidos arbitrarios, la restitución en el cargo público o entrega de tierras en casos de despojo a pueblos indígenas. Segundo, una compensación económica. Este es el pago de una indemnización por los daños materiales e inmateriales sufridos. Como ejemplo, en el caso González Yui y otros versus Ecuador, una niña contagiada con VIH por negligencia médica fue víctima de discriminación institucional y se le negó el acceso a la educación y salud. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano una compensación económica por daño moral, el pago de tratamientos médicos de por vida y becas educativas para ella, para sus hermanos. La tercera medida que se ordena por parte de la Corte como parte de la reparación integral son las medidas de rehabilitación. Estas consisten en medidas de atención médica, psicológica o social a las víctimas y a sus familias. A Ecuador se le ha impuesto esta medida en casos como González Yui, que acabamos de mencionar, donde se dispuso acompañamiento psicológico para las víctimas. La cuarta medida que se establece en el marco de la reparación integral son las medidas de satisfacción. Estas son medidas simbólicas para restituir la dignidad de las víctimas. Disculpas públicas, publicación de la sentencia, construcción de memoriales, designación de fechas conmemorativas son algunos de los ejemplos. En el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, donde una niña fue víctima de violencia sexual en un colegio de Guayaquil y donde su depresión la llevó a quitarse la vida, se ordenó al Estado ecuatoriano pedir disculpas en un acto público, otorgarle de forma póstuma el bachiller o el título de bachiller a la víctima, y se ordenó al Estado que declare un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, mencionando en el nombre de dicho día de manera explícita el fenómeno de la violencia sexual contra niñas y niños en el ámbito educativo. La quinta medida consiste en las garantías de no repetición. Estas son medidas estructurales: reformas legales, capacitación a funcionarios, cambios institucionales. Son clave para transformar las causas estructurales que permitieron la violación y que no le ocurra a otras personas. Por ejemplo, en el caso Tibi versus Ecuador, donde un ciudadano francés fue injustamente encarcelado y sometido a torturas físicas, la Corte ordenó crear un sistema de investigación y sanción de denuncias de torturas y tratos indebidos que permita establecer una sanción contra quienes incurren en este tipo de violaciones. La sexta y último tipo de medidas son las medidas de investigación y sanción. El Estado debe investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionarlos. Es decir, esto no puede quedar en la impunidad. Por lo tanto, aplicando esta medida, la Corte ha considerado que donde los estados no investigaron adecuadamente las violaciones de derechos, ha ordenado reabrir procesos penales contra los responsables. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes estas medidas? La Corte Interamericana no solo busca castigar, sino transformar. Cada sentencia es también una oportunidad para el cambio institucional.
para fortalecer el Estado de Derecho, para fortalecer el sistema de derechos y para construir una memoria. La reparación integral se convierte en una vía para la justicia transicional, la verdad histórica y la reconciliación social, especialmente en contextos de dictaduras, violencia estructural o impunidad sistemática. Si eres estudiante de derecho o abogado litigante, debes tener claro que la reparación no es solo una suma de dinero, es una respuesta compleja, profunda, que reconoce a la víctima como sujeto de dignidad y exige al Estado más que palabras. Exige acción, verdad y cambio. Como operadores jurídicos tenemos el deber de invocar estas medidas en nuestros escritos, en nuestras audiencias, en nuestras estrategias de defensa, ya sea en casos constitucionales o de cualquier otro tipo. ¿Conocías estos tipos de reparación? ¿Te gustaría que analicemos alguna sentencia en específica de la Corte IDH en algún otro video? Déjamelo en los comentarios. Y si te pareció útil este contenido, suscríbete y compártelo con tus compañeros. Aquí seguimos aprendiendo juntos, porque el derecho, cuando se aplica con sentido humano, puede cambiar vidas. Nos vemos en la próxima clase.